Como lo decíamos hace unos momentos, Iván Calderón, este fin de semana se aprobó sin ninguna modificación el presupuesto de egresos de la Federación 2022 que se aplicará obviamente para el próximo año, ¿no? Ya lo escuchaba y decía, ni la coma le quitaron. No. Ni la coma, sí, ni el punto, nada. Se quedó de esa manera, tal cual. Eso es lo malo de tener mayorías en el Congreso. Eso es lo y malo. sobre todo afines al presidente. Pero bueno, para hablarnos de este tema, tenemos la oportunidad de platicar con el diputado federal por el PRI, Brasil Acosta Peña. Diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo Citlali a ti, a Iván y por supuesto a su teleauditorio. Pues se aprobó precisamente, como decíamos hace unos momentos, el presupuesto sin ninguna modificación y esto traerá graves consecuencias, agravará ya los problemas a los que nos enfrentamos, sobre todo en algunos temas como la salud, como la educación, como los apoyos a los ayuntamientos, en fin, su opinión al respecto de esta situación, porque sí, entendemos, fue una jornada, digámoslo así, un poco extensa, más bien extensa, pero al final de cuentas no se logró modificar, ¿no? Que eso es lo más preocupante. Sí, en primer lugar hay que decir que efectivamente se trató de una jornada histórica desde el punto de vista del tiempo destinado a la actividad. Estamos hablando que inició la discusión el martes y concluyó el domingo en la madrugada. Eso no había sucedido. Normalmente eran 2 sesiones o una sesión o 3 sesiones y listo. Pero no, acá sí fue así porque la oposición planteó aspectos de modificación fundamentales posibles que se podían realizar, pero el grupo parlamentario mayoritario simple y sencillamente traía la instrucción de no modificar absolutamente nada. Y precisamente en tribuna les dije que iban a hacer historia, como ellos mismos señalan, juntos harán historia, pero les dije que a lo Heróstrato. ¿Y quién es Heróstrato? Heróstrato fue aquel que quemó el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, para hacerse famoso. Pues así van a quedar de famosos los de la Cuarta Transformación, mal llamada Cuarta Transformación, porque van a destruir al país con ese tipo de actitudes. Ellos se quejaban otro tiempo de que los diputados eran levantadedos. Pero yo debo decir que sí, eso puede ser que sea cierto, pero había modificaciones al presupuesto, había cambios, se atendían las negociaciones con la oposición, con los estados, con diferentes sectores de la población, con organizaciones. Ahora no hay nada de eso, nada. Simple y sencillamente se levanta el dedo y no hay ni un cambio a lo que venga. Ni siquiera, fíjate, Citlali y Iván, hubo diputados morenistas o del grupo de apoyo de Morena, por ejemplo, la diputada José María Alcalá, que fue medallista olímpica, que planteó un incremento del presupuesto en virtud de que vienen aspectos importantes del deporte y que requieren recursos. Y entonces lo que va a suceder, lo que sucedió fue que rechazaron sus reservas, su planteamiento, lo cual refleja que ni siquiera los que son afines les hacen caso, no los toman en cuenta, o sea, de ese tamaño son las cosas. Entonces, ¿de qué se trata? De un presupuesto centralista, de un presupuesto que está abocado a las obras, mega obras de el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía y nada más. Eso es a lo que se va a dedicar el recurso federal fundamentalmente y a los programas sociales. Ellos lo fundamentan como que con eso se está saliendo los mexicanos de la pobreza. Sin embargo, el Coneval ya señaló que hay 4.8 millones más de pobres. El Banco de México anunció una inflación de 6.4%, muy elevado. Los precios del gas están subiendo, el precio de la tortilla está arriba, el precio de la gasolina está arriba. Entonces, todo esto, aunque tú le des una ayuda directa a la gente y ella tenga dinero para gastárselo, no le va a ajustar porque el dinero que tenga no va a ser suficiente. Entonces, ese dinero va al consumo, pero con precios elevados, entonces compras mucho menos.
y en vez de que ese recurso se destine a la inversión en obra pública, en actividades que generen más riqueza, que generen empleos, que eleven los salarios. Eso es lo que debería de suceder, pero eso es lo que no está sucediendo y este presupuesto simple y llanamente no lo toma en cuenta. Y por ejemplo, deja fuera del presupuesto a las colonias, a los barrios, a las comunidades más humildes, donde necesitaban drenaje, agua potable, luz eléctrica, apoyo para remodelar sus escuelas. A los niños que tienen cáncer los dejan fuera, con el 1% del presupuesto destinado a la refinería de Dos Bocas, se podían resolver cosas muy grandes. Por lo tanto, como esta del cáncer, hay desabasto, por ejemplo, de insulina, no hay apoyo para las familias que padecen, un familiar que padece diabetes, etcétera. Eso es lo que está sucediendo en este país y este presupuesto es lo que hizo. Ni una coma le movieron y eso refleja pues su autoritarismo, pero al mismo tiempo pues que están destrozando al país y así es como se van a hacer famosos. Diputado, acaba de dar ahorita un punto importante y nosotros lo veíamos la semana pasada donde pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está consciente de que medicamentos faltan muchísimos en el sector salud. De hecho, hasta se le comentó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, donde se le dijo que por supuesto tenía que abastecer estos medicamentos a todos estos pequeños que están sufriendo de cáncer. Y no solamente a los pequeños, y lo platicábamos con Citlali, no solamente están estos pequeños, sino todo el sector salud desafortunadamente está pasando por una situación muy complicada y que en este presupuesto lo dejaron a un lado. No están preocupados por este sector salud, diputado. Efectivamente, o sea, hubo abandono a los niños con cáncer, no los incluyeron en el presupuesto. Te debo de decir que va a haber, repercusiones, por ejemplo, en torno a la cuestión de la vacuna. Se utilizaron los fideicomisos de la ciencia, los fideicomisos relativos al deporte, a la cultura, según eso, para la adquisición de vacunas. Pero ¿cómo te explicas que llegadas a estas alturas todavía no se cumpla con el Plan Nacional de Vacunación, es decir, que todos los mexicanos tengan sus 2 dosis, y peor, que hay una población de 18 años para abajo que ustedes acaban de señalar justa y correctamente, que en vez de que el presidente atienda los llamamientos de un juez ante la inhumanidad y la violación del derecho humano de los niños a que puedan ser vacunados, lo que hace es impugnar la decisión del juez. Es decir, un reflejo de que la niñez no le importa a este gobierno. Y ahí está manifiesta. O sea, no es un discurso. El pueblo de México tiene que abrir los ojos. Le dan discursos en la mañana sobre conservadores, sobre fifís, sobre chairos, pero lo que tiene que aprender es a descubrir la trampa. Y este gobierno es un tramposo, le miente a la gente, engaña a la gente. Y eso se refleja, repito, en que dicen estar con los más necesitados y son a los que más descobijan. Un niño, imagínate tú, un niño que tenga cáncer. ¿Cuánto cuesta una quimioterapia? Es carísima. Y una familia que tenga los ingresos del salario mínimo, que en este país hay 7 millones de familias con esas características, ¿podrá pagar la quimioterapia? Definitivamente. Perdón la interrupción, precisamente preguntarle sobre esta situación. Se descobija a los más necesitados, pero el gobierno federal le está apostando a estos programas clientelares y es lo que me llama la atención porque precisamente usted lo acaba de decir hace unos momentos. Se le quita el recurso al ramo 23 que al final de cuentas era el apoyo que reciben los ayuntamientos para obras y servicios, pero se les está dando más dinero a los programas, a las becas, a los apoyos a las personas de la tercera edad y con eso se la libra, digámoslo así, el gobierno federal para decir estamos haciendo algo. Efectivamente, se trata de una trampa y la trampa consiste en que la gente
llega a recibir un dinero, digamos, en efectivo, pero la gente tiene que descubrir que en primer lugar el dinero que recibe es suyo, porque él lo pagó previamente en forma de impuestos. Segundo, que esa condición no lo va a sacar de su pobreza y que por lo tanto solo se trata de un engaño. Tercero, no le están dando a toda la población los apoyos, aun cuando dicen que sí, no es cierto. Le están dando más o menos a una cuarta parte de la población y algunos analistas han dicho que eso tiene que ver con los votos, es decir, que se trata de una compra anticipada de votos. De manera que cuando vengan las elecciones aparecen los apoyos, aparecen los recursos y los servidores de la nación que se gastan 10,000 millones de pesos al año. ¿En qué? Esa es la pregunta, porque como todos se los dan por tarjetas y el propio presidente dijo que no debía de haber intermediarios, y entonces los servidores de la nación, ¿qué son? Son intermediarios, ellos son los que interceden, los que están en medio entre la gente y el gobierno. Entonces son operadores políticos. Y entonces, en vez de destinarle dinero a los niños con cáncer, se lo destinan a los operadores políticos y le dan el dinero a la gente. Efectivamente, se duplicó prácticamente el recurso que le va a llegar a la Secretaría de Bienestar en torno a los programas sociales. Y esto tiene que ver, pues, porque hay elecciones en el próximo año, en el 22, en el 23 en el Estado de México y, por supuesto, en el 2024 vuelve a haber elecciones. Y finalmente, como en el próximo año va a ser la consulta de revocación de mandato, por eso están destinándole tanto dinero a los programas sociales para que la revocación de mandato, pues no le digan al presidente que le toca irse, ¿no? A finalizar, el único responsable de los desastres que van a suceder, bueno, de lo que resta y lo que hemos visto y el próximo año, porque al final de cuentas ya pasaron 3 años y eso es lo que decíamos hace rato. Ya esos pretextos de que la administración pasada y de que así nos dejaron al país y que esto no se va a resolver de un día para otro, yo creo que eso ya está rebasado. Y lo que debería de haber o de reflejarse en el presupuesto es precisamente ese lema que tanto dice, ¿no? Primero los pobres. Pero ya para el siguiente año, con lo que estamos viendo, el único responsable de lo que suceda será el gobierno federal y Morena. Definitivamente, Morena es una tragedia y una desgracia para México. Y los mexicanos tenemos la oportunidad de calificar esa desgracia y esa tragedia justamente en las urnas. Pero para eso hay que llamar al pueblo de México a que abra los ojos. El pueblo mexicano tiene que abrir los ojos y descubrir que lo que aparentemente le ayuda lo está destrozando. Los salarios hoy son más malos, compran menos, los precios de los productos de la canasta básica suben y efectivamente eso es ya responsabilidad única y exclusiva del gobierno morenista, de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es ya su responsabilidad. De manera que tiene el pueblo mexicano que abrir los ojos y eso sí, ya vendrán tiempos. Ellos no están dispuestos a negociar absolutamente nada para modificarle al presupuesto de egresos de la federación, pues ya la oposición estará en condiciones de analizar las propuestas que quieren ellos trabajar, como es la reforma energética, en la que nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a votar a favor de la reforma energética tal cual viene, que trae cambios constitucionales y eso sí, la mayoría de Morena no es suficiente con sus aliados para poder pasar reformas constitucionales. Y en ese sentido, entonces, con todo respeto, pues no van a pasar las reformas constitucionales de seguir Morena con esa actitud de cerrazón ante los planteamientos racionales hechos por la oposición. Muy importante para la oposición Sí. en el Congreso, este tipo de situaciones, sobre todo ya no se logró la modificación del PEP, pero está la reforma energética, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Bueno, diputado, muchísimas gracias por estas palabras y seguimos en contacto para más temas, sobre todo legislativos. Muchísimas gracias.
Con todo gusto, Citlali, con todo gusto, Iván, agradezco el tiempo y por supuesto que estamos a sus órdenes para lo que se necesite en mis redes sociales, en cualquier momento en la cámara o donde ustedes lo indiquen, con mucho gusto. Muchísimas gracias Gracias, diputado. al diputado Brasil Acosta.